buenos días. Vamos a hacer la semana energética del 23 hasta el 28. No, sí, 23, 28. 22, 28. No, 22, pardon, 22, 28 de junio. Voilà, 22, 28 de junio. Alors, vamos a empezar. Alors, como siempre, tú elige tus piedras. Aquí tenemos la labradorite, cuarza rosa y cristal de roca. Mala. Empezamos con la labradorita. Allez. Vamos a ver la energía por la semana del 22-28 de junio. Alors, ¿de qué hablamos? De perdonar. Perdonar, sacrificio y arma. Pues, esta semana te habla de una semana de sacrificio que necesita de dejar el pasado, de dejar algo. Va a ser una semana difícil para la labradorita. Puede ser que energía negativa que va a venir contigo, pero te dice aquí que tiene un arma para defenderte. Hablamos también de pasar a un ¿cómo dice? A un nivel superior con el perdonar. Vamos a ver con el Belin. ¿Qué puede decir más el Belin? Una semana de guerra para la labradorita, más o menos. Pero una semana un poquito difícil. Es una semana difícil, yo lo sé porque es una semana de el solsticio. ¿Es eso? ¿Sí? Solsticio de verano. El solsticio de verano esta semana se pasa con el cáncer. Y hay también la luna llena que es de cáncer también. Es una... se afronta, creo que va a ser una semana difícil para todo el mundo. Lo pienso ahora. ¿De qué hablamos? Sí, sí. Muy difícil. Una semana difícil. Necesitamos una fuerza, ¿cómo decir? Combatir, sí. De combatir. Semana difícil, con marzo. Marte, perdón, no marzo el mes. Con Marte es una... Marte es la alma. La difícil, esta semana va a ser muy difícil. Una semana de energía, de combativa, de... Voilà. Allez, una otra, a ver, con el Mercurio. ¿Qué dice? Sí. Bon. Con el oráculo de Mercurio dice que combativo, ¿puede decir eso? Lucha, voilà. Es una necesidad para terminar una cosa. Là, hay algo que se termina, là, porque tiene Ranus. Y Ranus es el final de algo. Para empezar otra cosa mejor. Necesita de hacer una dualidad. Bueno, es dualidad, una unificación, equilibrio, es algo. Entonces, es una necesidad de pasar esta semana más o menos negativo para empezar algo de nuevo, positivo, cambiar las cosas, arreglar todo, voilà, arreglar el pasado y terminar. Vale. Vamos a pasar con el quartz rosa.
Alors, Quartz Rosa, ¿qué quiere decir para esta semana? Como siempre, si te gusta la video, un like y puedes suscribirte aquí. Hop, una carta que quiere. Oh, el amor. Bien. Quartz Rosa, hablamos del amor. Ahora es un poquito, como dice, de risa, porque la carta del amor se saca y la piedra del amor es el cuarzo rosa. Estamos en el tema. Vamos, allez. Con esta semana difícil del cáncer. El cáncer son de personas también que está un carácter fuerte. Si dice sí, es sí, no va a decir no. O va a decir sí, me va a hacer sus cosas que lo piensas. No, quiero decir que va a decir no para no molestar a la persona, me va a hacer las cosas que él quiere hacer. Allez, vamos. Allez, 1, 2, 3. Alors, protección. Cuarzo rosa, protección, el amor. El amor, otra vez. Bon, el tema de Cuarzo rosa para la semana 22-28 de junio. Là, hablamos del amor, de sentimental, después un periodo difícil sentimental. Viene el amor, pas de verdad, mais un amor más tranquila, más suave, sí, más suave. Pero antes puede ser la culpa de confinamiento. El sentimental para vosotros es un poquito de desierto, un poquito difícil, que no sabe dónde vas. Te dice que tiene la protección y el amor viene por ti. Para ti, perdón. Alors, el cuarzo rosa, el amor, esta semana hablamos del amor. Bon, bien. Vamos a ver. Hop. ¿Qué quiere decir? Allez, vamos. Hop. Elevación, muy bien. Y otra vez Marte. Bon. Là, como les está muy positivo, là puede decir que después el desierto, un periodo difícil de sentimental del amor, te va con una elevación. Para la persona que está soltero o soltera, puede ser que tú puedes encontrar, tú puedes encontrar a alguien de nuevo. Por el pareja tiene una elevación, evolución de tu pareja. Pero el fuego con el amor dice que es un amor pasa, fifi, allez, que es un amor caliente, fuerte, que está cariñoso, pero no cariñoso, fuerte. Es un amor de pasión, voilà, de pasión. Con la carta de antes tenemos el fuego en marzo también, pero como todo, Marte, perdón. Como todas las otras cartas fue negativa, se va con el fuego, se va con algo de negativo, pero aquí es solo positivo. Entonces dice que el amor es un amor que pasional, voilà, pasional. Una última carta con
el mercurio. Vamos a ver si otra vez Janus. Increíble. Bon, como la laboradorita dice que tú terminas una cosa sentimental, el amor, para empezar algo de nuevo, más fuerte, más fuerte, más... sí. Es la segunda vez que salta la carta, ¿sabes? Bon, de todas maneras, con la luna llena y el solsticio de verano, es algo de nuevo que empieza. Entonces, esta semana creo que para todo el mundo va a cambiar las cosas. Y puede ser que el 21 somos todos muertos. El fin del mundo. Allez, vamos a pasar con el cristal de roca. Allez. Cristal de roca. ¿Qué vamos a decir? Hop. Femme. Ah. Hop, bon, quiere salir de 3, ahí. Porque está al revés. Meditación, entonces ya te dice que es una semana para pensar de cosas. Pensar de cosas sobre tu origina familiar, de trabajo también puede decir que si pensas a si tienes un buen trabajo, es una semana para pensar de cosas del pasado. Ya, ilusión, voilà, toma. Bon, para el cristal de roca te habla de una semana de tranquilizarte, ¿bueno? Tranquilizarte para pensar las cosas del pasado, para ir a un futuro mejor. Pénsalo bien, pero con la carta de la ilusión dice que ¿cómo dice? Que antes puedes creer algo que no es la verdad. Y entonces ahora, es por eso que tiene la carta de la meditación. Pensas las cosas del pasado para ir a un futuro mejor. Tú en la familia, viejo amigo, ¿puedes decir eso? ¿Sí? Amigo viejo, antiguo, voilà. Puede ser que tú piensas que una persona es un buen amigo y realmente no lo es. Ahí. Hop. Vamos a ver qué le decía. Ah, bien. Buenas cartas. Là, te dice que tú vas a descubrir algo, como te lo he dicho antes, te habla del futuro. Entonces, hablamos de la misma cosa. Piensa a tu pasado, a tu origen, a tu amigo, a tu trabajo, familia, etcétera, para ver el futuro, porque el futuro es mejor de eliminar las personas tóxicas. Hablamos de persona tóxica, puede ser una persona de tu familia, de un amigo, un colega, un compañero de trabajo, puede ser muchas personas. Y là te dice realmente de hacer una limpia mira bien las cosas para ver para ir en futuro mejor, voilà. Y con amor, voilà. Con amor, entonces te dice que no es una obligación de ser agresivo. Tú puedes hablar de cosas
con diplomacia. Voilà. Pero otra vez, como la laboradoria, creo, es necesidad de limpiar. Allez, una última carta con el Mercurio. Voilà. Con la copala te dice de hacer cosas con pasión, con energía positiva. Voilà. Eliminar el pasado. Tú aprendes de tu pasado, aprendes de tu pasado para ir en futuro mejor, con el amor. Te lo digo una otra vez. Voilà. Entonces, por el gente que del cristal de roca, es una semana de limpiar, puede decir eso, ¿no? De renovación, voilà. Tú retiras el pasado para tú aprendiste del pasado, pero para ir a algo del futuro con el amor y de nuevo, voilà, y con buena energía. El futuro, voilà, está aquí. Nada más, si quieres más información, tú puedes escribirme a fabcanaria4@gmail.com. Un like si quieres, y suscribirte aquí. Voilà. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Gracias por los nuevos suscriptores español. Un beso a todos. Chao.